Hola a todos. Mediante el libro de San Juan, nosotros estamos profundizando en el mundo del corazón de Dios. Cuando entramos en el mundo del corazón de Dios, podemos experimentar un nuevo mundo que antes nunca habíamos conocido. Sin embargo, si solo conociéramos un fragmento de la Biblia, si solo conocemos una parte de la Biblia, podríamos malinterpretar el significado de la Biblia. Por ejemplo, si buscamos en la Biblia temas sobre el justo, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aunque está escrito que no hay justo ni aun uno, en Génesis dice que Noé era varón justo. Dice que es justo, ¿no? Y en Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice que no hay justo ni aun uno, pero también dice que hay el justo, y el tercer punto interesante es que habla del proceso en el que un pecador se convierte en justo. Pero lo importante aquí es aquellos que solo conocen la parte en el que dice no hay ni un justo. Entonces dirían, ¿y cómo puede haber un justo? Todos cometen pecado, todos son pecadores, y llegan a esa única conclusión. Aunque, claro, dice con certeza que no hay justo ni aun uno, pero en la Biblia dice que Noé era varón justo. También dice que el justo por la fe vivirá. También dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es por eso que no solamente debemos escuchar que no hay justo ni aun uno. Entonces la gente discutirá diciendo, no hay justo, no existe justo. Entonces, si alguien dice que es justo, podrían surgir problemas. En la primera parte dice, no hay justo ni aun uno. Y en la segunda parte dice que hay varón justo, que existe justo. Y el tercer punto es el proceso mediante el cual uno puede convertirse en justo. Si conocemos el tercer punto, desde el punto en el que no hay justo ni aun uno, ¿cómo pasar de ser pecadores a justos? Luego se experimenta la vida de fe en la vida del justo y el poder de Dios. La Biblia y el mundo de Dios son muy diferentes a lo que nosotros pensamos. En la Biblia completa nos describe cómo un pecador puede pasar a liberarse de su pecado y ser justo. Sin embargo, aquellos que solo conocen el verso que dice no hay justo ni aun uno, si ven a alguien que dice que es justo, dicen, ¡qué absurdo! ¿Cómo puede haber un justo? Él comete pecado, es un mentiroso, eso es una secta. Pero en la Biblia describe esos tres puntos. Al analizar con detalle, es verdad que todos somos pecadores. Pero si pasamos el proceso que describe la Biblia para ser libres del pecado, podemos ser justos. Entonces, ¿Noé no tenía pecado? ¿Noé no cometía errores? Noé también cometía errores. Sin embargo, ¿cómo se volvió justo? Por la fe. Dado que Noé no fue justo de nacimiento, ya que era un descendiente de Adán y nació bajo el pecado, pero él fue justo mediante el método de la Biblia. Es por eso que tenemos que pensar si realmente somos pecadores o no. Esto sería un problema. Si Jesús murió en la cruz y nosotros seguimos diciendo que somos pecadores, esto quiere decir que la muerte de Jesús fue en vano y que Él fracasó en la cruz. Éramos pecadores, estoy seguro, pero Jesús vino para salvarnos y murió en la cruz para librarnos del pecado. Ya que Jesús al morir en la cruz pagó la deuda de todos nuestros pecados, ya no somos pecadores, es seguro que somos justos. Sin embargo, aquellos que solo conocen la palabra no hay justo ni aun uno, no pueden aceptar que ya son justos. Ellos son arrogantes. ¿Cómo un pecador que comete pecado puede decir que es justo? Es absurdo. Es cierto que somos pecadores, pero ¿cómo podemos ser libres? Eso lo describe la Biblia y está en el libro que tanto conocemos, Romanos 3, versículos 23 y 24. En Romanos capítulo 3, 23 dice que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros cometimos pecado, pero ¿qué dice el versículo 24? Siendo justificados, ¿de qué manera?
mediante la redención que es en Cristo. Dice, si leemos Romanos capítulo 3 en adelante, Dios tiene que ser justo y nosotros también. Si Dios es un ser santo y justo, si Él es un ser justo, nosotros también deberíamos ser justos. Pero por causa del pecado éramos pecadores. Pero si Dios nos dice que somos justos a pesar de que hemos cometido el pecado, Dios no sería un juez justo. Es por eso que Dios no nos dijo simplemente quedamos justos. Él primero pasó todos nuestros pecados a Jesús. Y Jesús murió crucificado en la cruz y mediante Cristo fuimos justificados. Luego que mi pecado fue limpiado con la sangre de Jesús, si decimos que somos justos perfectamente, ya que Dios es un Dios justo. Si Él nos nombra justos, sin que Jesús haya muerto por los pecados, es como un juez que dice a un pecador que es justo. No puede ser un juez justo. En Romanos dice, Dios es un Dios justo y nosotros que creemos en Jesús también debemos ser justos. Por tal motivo, mientras estamos nosotros en el pecado, Dios no nos puede llamar justos. Una vez pasados todos nuestros pecados a Jesús, una vez que Él recibió todo el castigo crucificado en la cruz por nuestros pecados, y ya que pagó todo el castigo de nuestro pecado, si después de eso Él nos llama justos, entonces Dios es un Dios justo. Si yo estoy en el pecado y Dios me llama justo, Dios se vuelve pecador. Pero ya que envió a Jesús después de que murió en la cruz para librar todos nuestros pecados, si Él nos llama justos, entonces Dios es justo y nosotros también. Es por eso que antes de llamarnos justos, Dios envió a Jesús a este mundo y crucificado en la cruz, recibió todo el castigo de nuestros pecados. Todos nuestros pecados pasaron a Jesús. Recibió todo el castigo de nuestros pecados. Por lo tanto, todos nuestros pecados fueron limpiados como la blanca nieve para siempre. Ya que Dios nos ve justos, por lo tanto nos llama justos. Cuando éramos pecadores, Él no podía llamarnos justos, pero mediante la muerte de Jesús en la cruz, todo el castigo de nuestros pecados fue pasado a Jesús, quien recibió todo el castigo del pecado. Es por eso que estamos seguros de que Jesús limpió todos nuestros pecados y es por eso que nos llama justos. ¿En qué debemos creer nosotros? Mi pensamiento me dice, yo siempre cometo el pecado y soy pecador. Pero Dios, para salvarnos, envió a Jesús y pasó todos nuestros pecados sobre Él. ¿Recuerdan esta palabra? Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él nuestros pecados. Amén. Aleluya. Todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús. Él murió no por su pecado. Él no transgredió. Él era Dios. ¿Cuál es la razón de la muerte de Jesús? El castigo de nuestros pecados Él lo recibió por nosotros. Por nuestra transgresión fue entregado y para nuestra justificación fue resucitado. No murió simplemente en la cruz, sino que recibió todo el castigo de nuestros pecados. Cuando Jesús fue crucificado, todos nuestros pecados fueron sentenciados allí. De forma asombrosa, todos nuestros pecados fueron limpiados como la nieve. En Génesis vemos cómo Adán comete el pecado, pero desde ahí hasta Apocalipsis nos habla del proceso mediante el cual Jesús libra a todos nuestros pecados. Y ya que Jesús pagó la deuda de nuestro pecado y murió por ellos, el juicio del pecado ha finalizado. Y con esa sangre Él pintó los cuernos del altar del tabernáculo celestial y Jesús nos dio la eterna redención de los pecados. Aunque la gente conoce esta verdad, incluso dicen que Jesús murió por los pecados, pero muchos dicen que aún son pecadores. Si ellos dicen que son pecadores, quiere decir que Jesús no pudo salvarlos, y cuán erróneo es eso. Jesús no fracasó en su misión y limpió todos nuestros pecados perfectamente. Por más que Dios quisiera llamarnos justos, si nuestros pecados no hubieran sido redimidos, si aún así nos llama justos, Dios estaría mintiendo.
Dios no sería justo. Dios deseaba hacernos justos, pero nosotros cometimos el pecado y Dios, para llamarnos justos, envió al mundo a Jesús. Mediante su muerte en la cruz, toda la paga del pecado lo recibió por nosotros, y es por eso que Dios nos llama justos. Vamos a leer un verso en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí dice, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Jesús murió por nosotros en la cruz y nos salvó del pecado perfectamente. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? El que murió, más aún el que resucitó. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios dice que es el que nos justifica. Si Dios le dice al pastor Joseph que es justo, Dios le dice al pastor Park que es justo. Dios le dice a ustedes que son justos. Dios le dice al anciano que es justo. Le dice al diácono que es justo. Dios no le dice justo al anciano por ser bueno, tampoco porque no cometa el pecado. Aunque cometió pecado, fuimos redimidos por la cruz de Jesús como la blanca nieve. Sin importar qué es lo que nosotros veamos, ante los ojos de Dios somos justos. Nos hizo santos, nos limpió. Por eso lo que hoy quiero decirles es que cuando leemos un fragmento de la Biblia, parece que somos pecadores. Sí, antes éramos pecadores, cometíamos pecado y éramos pecadores. Pero ¿cómo podemos ser justos? Porque la paga del pecado fue redimida en la cruz. La cruz nunca fracasó. Nuestros pecados fueron limpiados perfectamente como la blanca nieve. ¿Pueden decir amén? Amén. Así es. Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados. Recibió por nosotros las maldiciones. Todos los pecados fueron limpiados como la blanca nieve a través de Jesús. Esto es lo que la Biblia nos dice. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿cuál sería el problema si somos pecadores? Con su muerte en la cruz, el pecado deja de tener importancia. ¡Cuán asombrosa verdad es esta! Jesús no fracasó en la cruz, no cometió un error, nos limpió perfectamente, nos libró del pecado perfectamente, nos santificó. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Porque yo hice el bien o porque yo haya hecho justicia, no hablando de tal clase de justicia, no siendo justificado por nuestra propia cuenta? Soy una persona sucia, pero la sangre de Jesús me hizo limpio. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquel que nos dijo que somos justos no es un juez común, no es un presidente, no es un pastor. Dios nos dice que somos justos. Si Dios dice que somos justos, lo somos. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará al hombre que Dios llamó justo? Dios no solo nos hizo limpios como la blanca nieve, hizo algo asombroso. Ante los ojos de Dios, nosotros somos justos.
Y no es porque no hayamos cometido pecado, no es que no hayamos hecho el mal, sino que mediante la sangre de Jesucristo fuimos justificados. La Biblia habla del pecador. No hay justo ni aun uno. Todos son pecadores, y luego habla de que hay un justo. Noé, varón justo. ¿No es así? La oración eficaz del justo puede mucho. Luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Existe el justo, existe el pecador y el justo. ¿Y luego qué dice? El proceso mediante el cual el pecador se vuelve justo. No somos justos por ser buenos o por hacer el bien. La sangre de Jesús fue reemplazada por nuestros pecados, ya que recibió el castigo de nuestra maldad. Por eso podemos ser justos. Por eso podemos decir que somos santos. Por más que yo tenga muchos pecados, si Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, entonces fuimos limpiados. Algunos dicen, ¿tú no cometes pecado? Entonces yo les respondo, Jesús no solo limpió un pecado temporal, sino que limpió nuestros pecados para siempre. Nos justificó para siempre. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Machos cabríos y becerros se sacrificaban para limpiar el pecado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, con esa clase de sacrificios solo se limpia el pecado de cierto tiempo, pero si comete pecado, vuelve a ser pecador. Por tal motivo, los machos cabríos constantemente tendrían que ser sacrificados. Pero Jesús no nos limpió con machos cabríos, sino que mediante su sangre nos dio la eterna redención. Este mundo es temporal, el tiempo fluye. Cuando la ofrenda es dada, esto se convierte en pasado, y si vuelve a cometer pecado otra vez, ofrece ofrenda. Otra vez ofrece ofrenda. Tendría que ofrecer constantemente para librar su pecado. Es por eso que si Jesús quería limpiarnos el pecado de esta manera, por más que muriera 1000 o 10,000 veces, no sería suficiente. Mediante una sola muerte en la cruz, nos limpió del pecado para siempre, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Aleluya! Él redimió nuestros pecados con una ofrenda redentora eterna. Ahora, cuando Dios nos mira, ya no nos ve pecadores, sino justos. Por eso nos llama justos, nos llama santos, nos llama limpios. Si Dios nos dice justos, lo somos. Si nos dice santos, lo somos. Yo no creía en mis pensamientos. Creí en estas palabras, ya que es Dios quien me llama justo. Si Dios me llama justo, sin importar cuál sea mi pecado, si el juez dice que soy justo, lo soy. Dios es un Dios justo. Él no nos dice justos sin ninguna prueba. Él nos dice justos viendo la sangre de Jesús. Aún hay personas que creen que son pecadores. Sí, entonces son pecadores. Pero otros dicen que son justos, mediante la redención de la sangre de Jesús. Entonces aquellos que creen que son justos obtuvieron la eterna redención. Nosotros fuimos justificados por la eternidad. Increíble, pero yo creo en esta palabra. Dios me dijo que soy justo. Si Dios me dice justo, entonces lo soy. Y yo creo en Dios. No saben cuán agradecido me siento. Antes yo me arrepentía, lloraba por librarme del pecado y por más que lo intenté, nunca pude limpiar ni una pizca de pecado. Pero la cruz de Jesús limpió nuestros pecados como la blanca nieve. Nosotros somos pecadores, pero mediante la cruz fuimos limpiados para siempre. Y por eso podemos vivir una vida bendita delante de Dios. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.